Teoría de la arquitectura, siglo XVII. Tratadistas del barroco italianos. El barroco fue un periodo de la historia con raíces en Roma que se extendió hasta Italia y otros países europeos entre 1600 y 1750, haciéndose particularmente popular en Francia, España y Austria. Los artistas de este periodo, tanto como los del Renacimiento, emplearon realismo, colores intensos y temas religiosos y mitológicos, mientras que los arquitectos se inclinaban hacia el equilibrio y la simetría, mostrando este estilo de extravagancia tanto en el arte como en la arquitectura. Surge también la Contrarreforma por parte de la Iglesia Católica, donde se da lugar el Concilio de Trento, que mantiene la organización tradicional de la Iglesia, contentándose con reformar los abusos. Desarrollo. Durante este periodo se destacaron tratadistas de diversos países. A continuación se mencionarán algunos de origen italiano, cuál fue su tratado y la aportación de este. Guarino Guarini. Nació en Modena, Italia, en 1624. Fue un sacerdote teatino, matemático, escritor y arquitecto italiano del siglo XVII, que estudió en Roma y trabajó en Modena, Parma, París y Lisboa, pero es en Turín donde se estableció en 1666 y desarrolla la forma más completa y extensa su obra arquitectónica. Comenzó su trabajo como arquitecto participando en la construcción de la nueva casa de la Orden y de la Iglesia. En esos años de Modena fue capaz de completar su formación con experiencia directa en obras. Guarino Guarini, quien perteneció a la Orden de los Teatinos, realizó los Designi Arquitectura Civil et Eclesiástica, que fueron publicados de manera póstuma en 1686, y la Arquitectura Civil, que incluye los textos explicativos de las láminas, editada en 1737. Fue el principal tratadista del orden salomónico más importante del siglo XVII. Su obra fue capital en el desarrollo de lo que conocemos como arquitectura salomónica, sin la cual sería imposible explicar la arquitectura barroca de la Nueva España. En este periodo parten del elemento tectónico que es considerado como el soporte salomónico por excelencia, esto es, la columna helicoidal de la historia de las columnas helicoidales, llamadas salomónicas, y su empleo en la arquitectura cristiana occidental. Finalmente, Guarino Guarini también incorpora las columnas helicoidales al corintio, pero también con sus propias peculiaridades, pues su sistema de órdenes se basa en vitruviano, es decir, que él concibe solo 3 órdenes clásicos: el dórico, el jónico y el corintio, pero cada uno los subdivide en 3, con lo que llega a reunir 9 órdenes arquitectónicos. Pero quizá la aportación más importante de Guarini haya sido proponer como elemento arquitectónico posible la pilastra del perfil ondeante, cuyo fuste está también adornado con estrías, es decir, una pilastra salomónica. Materialización de sus tratados. La presencia de Guarino en la arquitectura virreinal se manifiesta de manera más clara durante el siglo XVIII, cuando arquitectos como Pedro de Arrieta y Miguel Custodio Durán adoptan la pilastra ondeante. Arquitectura civil. Guarino Guarini inserta este tratado en una explícita perspectiva histórica,
colocando y citando respetuosa, pero no servilmente a Vitruvio y a los antiguos. Tiempos de racionalismo y de innovaciones científicas, por una parte, y de una profunda revisión y renovación de las reglas arquitectónicas operadas por el manierismo y el barroco, que amplían el campo de la creatividad. No es de extrañar que en este contexto Guarini reivindique al periodo y abra al campo a otras innovaciones, hasta entonces restringidas por los 5 órdenes de la arquitectura. Materialización de sus estados. Guarino Guarini muere en Milán en 1683, dejando inédito su famoso Tratado de la Arquitectura Civil. 3 años después, en 1686, Domenico Paulino publica en Turín una primera recopilación de 4 láminas, pero el tratado completo, con las 44 láminas y los textos, recién aparece 50 años después. En 1736, gracias a la paciente recopilación que realiza el arquitecto Bernardo Vitone de los manuscritos y dibujos originales, con el título Arquitectura Civil del padre Guarino Guarini Cherico Regolario, ópera póstuma dedicada a su sacra Real Maestro. Entre sus principales obras se encuentran las iglesias de Santísima Anunciata y la iglesia de San Lorenzo. Carlos Borromeo nació en Arona, Dudaco de Milán, el 2 de octubre de 1538. Fue un cardenal italiano, arzobispo de Milán y uno de los grandes reformadores católicos de la época postridentina. Él escribe las instrucciones de la fábrica y el ajuar eclesiástico de Carlo Borromeo. No constituyen un verdadero tratado, pues no abordan de manera integral el tema de la arquitectura, sino se limitan a dar pautas para la construcción de templos católicos. Borromeo se encargó de traducir las recomendaciones del Concilio de Trento, realizado entre 1545 y 1563, y su rechazo a las obras profanas a término arquitectónicos. La recomendación del Concilio de Trento era que no se fabricará, labrará, inscribirá, pintará o expresará ningún elemento en la fábrica u ornamentación de cualquier obra, sea cual sea, que sea extraña a la piedad cristiana y la religión, o que sea profano, feo, sensual, lujurioso u obsceno. Se hace hincapié en la importancia del efecto estético de las fachadas de los templos. Su decoración deberá imponer y reflejar la grandeza de la iglesia. Vincenzo Scamozzi nació en Vicenza en 1552. Fue un arquitecto italiano, discípulo de su padre Domenico. Basó su propio estilo en una síntesis ecléctica de influencias de Serlio, Sansovino y sobre todo Palladio. Entre sus obras destacan la villa llamada Rocca Pisana, el Teatro de la Savionetas, entre otros. Es autor de diversas obras teóricas, de entre las cuales destacan discursos sobre la antigüedad de Roma e idea de la arquitectura universal en 1615. Todas sus aportaciones
quedaron reflejadas en su ejemplar de la idea de la arquitectura universal, editado en 1615 en Venecia. De su legado cabe destacar el Palacio Godi, la Villa Berlato, la Villa Rocca Pisana. En su tratado La idea de la arquitectura universal, Vincenzo Scamozzi siguió la tradición tratadística, estructuró su obra en 10 libros y se dirige a una élite educada, no a los constructores. En él retoma ideas de Vitruvio, Palladio, Serlio y Vignola. Trata los siguientes temas. 1. La arquitectura como ciencia. 2. Los condicionantes geográficos y topográficos. 3. Los edificios privados. 4. Los edificios públicos. 5. Los edificios sagrados. 6. Los órdenes eclesiásticos. 7. Los materiales de construcción. 8. La construcción. 9. Los terminados. 10. Las modificaciones y la restauración. Tommaso Campanella. Giovanni Campanella nació en Estilo, un municipio italiano, en 1568. Fue un filósofo italiano que defendió en su obra una sensibilidad universal, el conocimiento de uno mismo como principio de toda certeza y única religión natural, de la que las religiones concretas no son sino meras formas parciales. De sus obras destaca la célebre utopía política La Ciudad del Sol en 1602, proyecto social que debía guiarse por las leyes naturales y del que quedaban excluidos la propiedad privada y el individualismo. La Ciudad del Sol fue escrito en italiano en 2 redacciones en 1602 y 1611 y tuvo también en latín por lo menos 2 versiones en 1613 y 1631. Este es una descripción detallada de una ciudad ideal ubicada en la isla de Taprobana, en donde serán descritas fantásticas innovaciones técnicas como los arados de vela o los barcos de fuelles y ruedas. Según Campanella, desarrollar la cultura era una forma de hacer frente a los ricos y al poder que siempre mantienen en la ignorancia al pueblo para asentar su dominación y también de asegurar el bienestar de la comunidad.